Señor les bendiga. El día de hoy, de esta tarde, el Señor nos trae una de sus promesas y el Señor quiere que creamos, así como decíamos que el Señor nos limpia, que el Señor nos salva, que el Señor nos ha dado una nueva vida. Pues el Señor quiere que vivamos día a día descansando en su amor, que podamos realmente creerle. En nuestra limitada manera de ver las cosas, todos sabemos quién es Dios, ¿verdad? Todos reconocemos a Dios y su poder. Todos reconocemos el amor de Dios y de su poder, ¿verdad? Ok, sí, todos decimos que conocemos a Dios. Pero hermanos, cuando atravesamos situaciones difíciles se nos olvida con facilidad quién es Dios. Cuando estamos en problemas empezamos a dudar quién es Dios y de todo lo que Él es. Y nos empezamos a refugiar en hombres, en mujeres, en cosas aquellas que el mundo pone. Y dejamos de creer en Dios. Dejamos realmente de ver a Dios como Él es. Y de buscarlo y buscar en Él la solución para nuestros problemas. Dios es todopoderoso. Dios es misericordioso y es amoroso. Y Él nos ama y quiere que siempre descansemos en su amor. Sabemos que nuestras fuerzas son limitadas, ¿verdad? Y a pesar de aquello, sabemos que no podemos mucho sin Dios. Ponemos nuestras esperanzas en lo terrenal, en lo material, en las cosas que el mundo nos pone frente, en aquello que se termina con facilidad. Hermanos, es importante que identifiquemos que el fracaso no viene en ocasiones de notas o de porcentajes no alcanzados, sino que la derrota viene o el fracaso viene cuando aceptamos que no podemos hacer más, cuando aceptamos nuestra condición de derrota, porque nuestras esperanzas las pusimos en las cosas terrenales, en aquello que se acaba y que luego nos trae cansancio, nos trae amargura y nos trae frustración. Hermanos, el Señor nos llama a que confiemos en cada una de sus promesas. Él quiere que descansemos en su palabra. Es en ella donde vamos a encontrar las promesas que Él ha dado para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es perfecta y la palabra de Dios permanece para siempre. Y es en ella que nosotros debemos descansar. Es importante que nuestras vidas se afirmen en bases sólidas, seguras, que se afirmen en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da la salvación, en aquel que dio todo por cada uno de nosotros. Hermanos, Él dio su vida por cada uno de nosotros, a pesar de que no lo merecíamos y en la situación donde nos encontrábamos. En Romanos 5:8, tengo la versión Nueva Traducción Viviente, dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Dios hizo tan grande sacrificio y demostró que nos amaba tanto, que su amor estaba por encima de todo lo que éramos o de lo que somos aún. Su infinito amor que sobrepasa nuestro entendimiento, su amor que es incondicional, hizo aquel sacrificio por toda la humanidad. Lo hizo por mí y por ustedes, por todos lo hizo. Y Dios quiere que descansemos plenamente en Él, que le creamos. Dios quiere que esperemos en Él. A pesar de que nuestra conducta era rebelde, era pecaminosa, vivíamos en pecado, así Dios nos amó y así Dios nos ama. Sin ver nuestra condición, simplemente Él nos amó. Y podemos encontrar en todas las escrituras, en toda la escritura de ese amor. Dios nos afirma ese amor tan grande por cada uno de nosotros, porque su amor es infinito, es por siempre. Hermanos,
Cuando Jesús abrió sus brazos en aquella cruz, Él estaba diciendo, te amo. Él estaba diciendo, este sacrificio es por ti. Este sacrificio es porque te amo y mi amor es eterno. Es valioso el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leemos tantas veces estos versículos, sin embargo, no valoramos aquel sacrificio. Sin embargo, no nos detenemos a pensar aquel sacrificio. Lo tomamos tan a la ligera, no lo valoramos, porque si nosotros valoráramos aquel sacrificio, no actuáramos de la manera como actuamos. Deberíamos recordar todo el tiempo lo que Dios hizo por nosotros. Dios lo dio todo. Jesús aceptó nuestro castigo al morir en la cruz. Pagó el más alto precio por nuestros pecados, porque sabía que no podíamos solos salvarnos, no podíamos salvarnos solos. Jesús quitó aquella condenación eterna que nos tenía el pecado y nos dio vida eterna. Hermanos, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué más queremos? La pregunta es, ¿qué más queremos? Dios hizo tan grande sacrificio al enviar a su Hijo Jesús y Él se sacrificó por nosotros. Lo dio todo, hermanos. Él hizo aquella parte perfecta. Nos corresponde a nosotros ahora creer en aquel sacrificio, aceptar aquel sacrificio y ejercer nuestra confianza de ese amor por nosotros. Hermanos, cuando decimos creer es sin dudar. Creer es confiar plenamente y depositar en Él nuestros planes futuros, nuestros planes presentes y futuros. Creer es encontrar en la palabra de Dios la seguridad y la fortaleza para cambiar. Debemos, hermanos, hacer nuestra parte. Esta prédica y este mensaje que el Señor puso en mi vida, lo puso en un momento que un hermano no se congregaba en esta iglesia. Él dejó que el mundo lo envolviera en sus planes y desvió su mirada de Dios. Él hizo sus propios planes y cuando él se vio envuelto en todas las cosas que el mundo le había puesto, él tomó una decisión tan fatal que es de atentar contra su vida. Y es en ese momento que me puse a dudar, Señor, yo en algún momento de mi vida estaré en esa situación. Y me dio tanto temor de apartarme de los caminos del Señor. Me dio tanto temor de no poner mi mirada día a día en su presencia. Y es cuando el Señor me dijo, descansa en mi amor. Descansa en mi amor y puedes día a día vivir confiada. Por eso el Señor puso esta palabra en mi boca y quiso que la compartiera con cada uno de ustedes. A veces creemos que estamos firmes, que nada nos va a apartar de los caminos del Señor. Y es el orgullo que hace que pensemos que estamos seguros. Y su palabra nos dice y nos advierte que el que cree estar seguro, cuídese de no caer. Y nos dice, no desvíen su mirada de mí. Confíen en mí, busquen de mí. Y es cuando podemos descansar en el Señor, cuando creemos que es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Es el mismo Dios que un día le dijo a Sara, siendo estéril y siendo adulta en edad, que iba a ser madre, y le cumplió. Es ese mismo Dios que nos dice día a día, confíen, descansen en mí, descansen en mis promesas. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos.
No ha cambiado, hermanos. Es el mismo Señor, el mismo Dios que está para cada uno de nosotros. Cuando descansamos en el amor de Dios es cuando aceptamos que no somos perfectos, cuando dejamos a un lado el orgullo, la autosuficiencia y reconocemos que fallamos y buscamos de la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo, que Él es el que nos guía, es el que nos limpia, como lo dice en 1 de Pedro 5, del 6 al 7. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Él se interesa por cada una de nuestras cosas. El Señor nos ama y Él quiere que descansemos en Él. Su mano poderosa nos cuida y nos protege. Estamos seguros bajo su protección. Hermanos, debemos de buscar por nuestros propios medios la solución y descansemos en las promesas de Dios. Pidamos la ayuda de Él. Él quiere que estemos bien, pero debemos buscar de su dirección. Vivimos en comunión con su Espíritu Santo, porque es quien nos da la fuerza desde nuestro interior para resistir la carne y alcanzar una vida plena en Cristo Jesús. Estar en comunión es estar juntos con Él todo el tiempo, no separarnos nunca, no distraernos nunca, porque es lo que nos va a ayudar a encontrar el camino correcto. Vivimos descansando en el amor de Dios porque creemos en Él. En 1 Corintios 2:12, en la versión Dios habla hoy, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Es con la guía del Espíritu Santo que podemos entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios guíe nuestras vidas, es cuando entendemos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Hermanos, descansamos en el amor de Dios porque somos sus hijos, porque creemos que somos sus hijos y porque dejamos que Él nos guíe en esa verdad. En Romanos 8:14, en la versión Dios habla hoy, nos dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Somos hijos de Dios porque hemos recibido a través del sacrificio que hizo Jesús, ese regalo gratuito que nos dio, el regalo de la salvación y la vida eterna. Por eso somos llamados a tomarnos de esa fuente de la sabiduría, hermanos, y que solo la da nuestro Dios. Hermanos, yo creo firmemente que en nuestras vidas vamos a reflejar el amor de Dios si confiamos, si realmente demostramos que confiamos en Dios. Pero esto será solamente cuando nos sometamos a Dios de todo corazón y cuando en humildad dejemos que nos guíe y nos discipline a través de su Espíritu Santo. Hermanos, descansamos en el amor de Dios cuando disfrutamos de ese amor incondicional que Dios tiene. En Salmos 28:7, en la versión Dios habla hoy, dice: el Señor es mi poderoso protector. En Él confié plenamente y Él me ayudó. Mi corazón está alegre, cantaré y daré gracias al Señor. Podemos declarar en nuestras vidas que confiamos plenamente en Él. Podemos declarar en nuestras vidas que Él nos ayuda, que Él nos ayudó y que descansamos confiados en su palabra y en sus promesas. Podemos declarar en nuestras vidas que cantamos con alegría, que nuestras vidas están llenas de gozo. Hermanos, es una verdad que el Señor nos da y que debemos afirmarnos en ella.
aunque muchos sabemos, no la tomamos. Nuestras vidas a veces dejamos de experimentar ese gozo, dejamos de vivir esa vida plena que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque no le creemos. Dejamos de disfrutar de esa vida, de ese gozo, porque descuidamos de esa comunión con nuestro Dios. Dios nos ama y nos cuida, hermanos, pero quiere que lleguemos a tener esa relación íntima, quiere que lleguemos a tener esa comunión con Él y también con cada uno de nuestros hermanos, porque demostramos que amamos a Dios cuando amamos a nuestros hermanos. Debemos amar y dejar que Dios nos ame. Así de simple, hermanos. Solo así podemos tener una vivencia real con nuestro Dios. Cuando no disfrutamos de su amor, hermanos, es porque algo está estorbando en nuestras vidas. Dejamos de disfrutar de ese amor, es porque no confesamos nuestros pecados, porque hemos dejado de ver en nuestro interior aquello que estorba y no le hemos confesado a Dios, no le hemos puesto ante su presencia. También porque hemos dejado de buscar en sus escrituras esas promesas, aquellas promesas que nos afirman, aquellas promesas que Dios nos ha dado. Hermanos, yo puedo decir con toda convicción que cuando estoy cansada, cuando estoy cargada de muchas cosas, yo vengo a la presencia del Señor y es algo maravilloso sentir como todas esas cosas se desvanecen, porque ante la presencia de Dios todo se cae. Ante la presencia del Señor quedan deshechas todas aquellas cosas que el enemigo quiere ponernos. En ocasiones, cuando dejamos de buscar de Dios, dejamos que muchas interrogantes entren a nuestras vidas. Más bien deberíamos de ser como el salmista hizo en Salmos 32, del 3 al 6, en la versión Dios habla hoy, dice: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocarán, y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Hermanos, es una promesa que debemos descansar, pero también el Señor quiere que vengamos a su presencia y confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Debemos creer que así es. Confiamos en Él cuando hablamos de lo que hizo Él por el sacrificio que Él hizo por toda la humanidad, hermanos. Cuando en nuestros corazones hay el anhelo de aquellas personas que no conocen de la salvación, del perdón que hay en Jesús, también ahí descansamos en su amor, porque estamos creyendo que el Señor cambia, que el Señor transforma, y queremos y anhelamos que otras personas también vengan. En Isaías 41, en la versión Dios habla hoy, dice: el Dios de ustedes dice, consuelen a mi pueblo, hablen con cariño a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado. Hermanos, debemos ser esa fuente de amor y esa fuente de consuelo para aquellos que aún no conocen del Señor. Debemos compartir de su palabra, debemos compartir de ese evangelio que el Señor nos ha dejado, porque es el que va a rescatar a muchas vidas. Hermanos, entonces nos queda la pregunta: ¿por qué dudamos?
¿Por qué no le creemos al Señor? Y yo digo, no le creemos a Dios simplemente porque rechazamos aquel regalo, porque dudamos de aquel perdón, dudamos de aquella salvación, porque muchas ocasiones simplemente no nos queremos someter a obediencia a Dios, porque simplemente no hemos entendido cuánto nos ama. La persona que no se somete a Dios en obediencia es porque no ha entendido cuánto le ama a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña también para aquellos que no quieren someterse a Dios. En el Salmos 32:9, en la versión Dios habla hoy, dice: no seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Hermanos, nosotros no estamos así, ¿verdad? No nos tienen que obligar. El Señor, nosotros hemos entendido el sacrificio que hizo Jesús y nosotros venimos agradecidos sin que nos obliguen, ¿verdad? Estamos y somos agradecidos por el amor de Dios. Por eso venimos. Pero aquellos que aún tienen un corazón altivo y orgulloso menosprecian el consejo y la guía de Dios. Y dice la palabra del Señor que van directo a la derrota. En Proverbios 18:2, en la nueva versión internacional, al fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores los precede la humildad. Dios quiere que seamos humildes. Y es la humildad que nos lleva a entender la sabiduría que Dios nos da. Porque aquel que se somete a Dios en reverencia, en reconocimiento que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro amo, que Él es nuestro Señor, es el que permite ser guiado. Es aquel que permite que Dios lo honre. Hermanos, somos humildes ante la voluntad de Dios porque reconocemos nuestra condición y la condición de Dios. Dios es todopoderoso. Nosotros necesitamos de Él. Hermanos, Dios nos conoce. Él conoce todo sobre nosotros. Sabe qué hay en cada uno de nuestros corazones. Sabe cuando necesitamos y sabe quién lo busca de todo corazón. Y dice que quien lo busca de todo corazón lo libra. De corazón altivo, como dice en la palabra, le precede la soberbia humana al fracaso, lo lleva al fracaso aquel que tiene soberbia, que tiene orgullo. El que no obedece a Dios lleva condenación. Aquel que obedece se goza de la búsqueda de Dios, se goza de la obediencia y de la dependencia de Dios. Dios purifica nuestros corazones cuando nos sometemos a Él. Todos somos creación de Dios y por la sangre de Jesús fuimos redimidos y perdonados, y a través de Él fuimos adoptados como hijos de Dios. Es un orgullo ser hijo de Dios, ¿verdad? Llamarse hijo de Dios. Hermanos, no dejemos que el orgullo y la soberbia nos aparte de ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios día a día nos llama a renovarnos, a renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de vivir. Es aquello que nos hace diferente. En Romanos 8, del 8 al 9, en la versión Dios habla hoy, nos dice su palabra: por eso los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones. ¿A quiénes le dice? Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones. Me lo dice a mí y lo dice a cada uno que se somete a Dios, a cada uno que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador.
sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Creemos que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Amén, así es, el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Él es el que nos guía y Él es el que nos enseña a vivir correctamente. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Ahora podemos entender por qué muchos no se sujetan a Dios. Simplemente no se sujetan porque no son de Él, porque no lo han reconocido de corazón como su Señor y Salvador y no pueden disfrutar de aquellas promesas. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios, vamos a disfrutar y ver la vida de una manera diferente. Vamos a ver de una manera positiva, optimista, porque es Dios que pone eso en nosotros, porque nos llena de su presencia. Nuestras vidas pueden descansar en sus promesas. Podemos ver aquellos sueños cumplidos, porque nuestras metas las ponemos en las manos del Señor. Porque aunque podemos atravesar muchos problemas, porque en el día a día podamos tener muchas situaciones difíciles, podemos descansar en que Dios nos va a ayudar, en que Dios nos da su protección, en que Él es nuestra guía, en que Él es nuestra seguridad, que siempre estará con nosotros día a día hasta el fin, porque el amor de Dios para cada uno de sus hijos sobrepasa todos nuestros pecados. Él nos ama por siempre. Él nos rescató porque nos ama. En Isaías del 29 al 31, en la versión Dios habla hoy, nos dice: Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Amados hermanos, día a día vamos a tener momentos de bajón y momentos altos, momentos difíciles y momentos de alegría. Sí es cierto, pero el Señor, ¿qué dice? Podrán cansarse, podrán fatigarse, pero el Señor nos da nuevas fuerzas. Él nos levanta con sus fuerzas, con su poder, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios y Él nos ama y Él quiere librarnos de todas aquellas cosas y quiere darnos consuelo, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Solo debemos creerle y confiar en Él. Debemos descansar en sus promesas, debemos descansar en su amor. Él tiene para todos, hermanos. Solo debemos creer. Amados hermanos, Dios quiere que creamos, que no demos lugar a la duda. Dios, cuando nosotros dudamos del poder de Dios y desechamos de lo que Dios puede hacer por nosotros. Dios quiere que nuestra fe no sea de palabras. Dios quiere que nuestra fe sea de acciones. Y vamos a mostrar que creemos en Él cuando en los problemas, en las aflicciones, descansemos en sus promesas y digamos: tenemos un Dios que todo lo puede y Él es el que libra mis batallas. Él es el que levanta mi cabeza y el que me ayuda. Él es el que me rescata y Él es el que me sostiene. No es con nuestras fuerzas, hermanos, es con las fuerzas de su Espíritu Santo que podemos día a día levantarnos y estar seguros. Este es el mensaje que el Señor ha puesto para el día de hoy. Podemos ponernos de pies y darle gracias al Señor, porque el día a día nos recuerda que no estamos solos. El día a día nos recuerda que Él está con nosotros, que con su brazo fuerte nos sostiene, que con su brazo fuerte nos levanta, que Él es el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque
Tú nos amas, Señor. Y tú nos amas a pesar de nuestra condición, Señor, a pesar de que fallamos, Señor, a pesar de que somos débiles en muchas ocasiones, Señor, y dudamos, Señor. Dudamos, Señor, de tu poder, dudamos de que tú tienes, Señor, control de todo. Padre, te ruego en este tiempo que nos perdones, que quites aquellas cosas que traen dudas en nuestros corazones, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que seas afirmándonos, Señor, que seas afirmándonos en tus promesas, Dios, que día a día podamos despertarnos y verte, Señor, como tú eres grande y poderoso. Exaltado seas por siempre, Rey, porque tú nos amas, Señor, y quieres que te veamos a ti en todo momento, Señor, en los momentos de alegrías y los momentos de tristeza, porque tú estás en todo tiempo. Gracias, Rey amado, por amarnos con ese amor incondicional. Gracias, Rey, por todo cuanto haces en nuestras vidas, Señor. Y no nos dejes, Señor, dudar nunca de que tú eres fiel. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.